Bienvenidos a una nueva explicación. A ver, hoy vamos a analizar un concepto que es absolutamente fascinante, una idea que, la verdad, desafía por completo a la intuición. Resulta que existe una fuerza masiva, totalmente invisible, que está moldeando constantemente la realidad física en la que habitamos. Sí, a cada segundo del día, una enorme columna de gas ejerce una fuerza colosal sobre absolutamente todo, y lo más increíble es que ni siquiera lo vemos. Así que vamos a desmitificar la presión atmosférica y a comprender paso a paso cómo este peso imperceptible define el mundo. Empecemos con la sección 1, el peso invisible del aire. Es súper fácil dar por sentada la existencia del aire, ¿verdad? A menudo pensamos en él simplemente como un espacio vacío. Pero la ciencia nos demuestra que esto es una completa ilusión. El aire tiene masa. Y claro, esa masa está sujeta a la gravedad del planeta. Y esto nos lleva a una pregunta realmente espectacular. ¿Por qué no nos aplasta el peso del cielo? Literalmente, ahora mismo los cuerpos humanos están soportando el peso de una gigantesca columna de aire que va desde la superficie hasta los límites del espacio. ¿La respuesta por qué nadie colapsa? El equilibrio. Resulta que la presión interna del cuerpo está perfectamente igualada con la presión del exterior. Es una auténtica maravilla de la física que permite la vida sin que nos demos ni cuenta. Para poner este peso invisible en perspectiva con datos concretos, fijaos en esta cifra. A nivel del mar, cada centímetro cuadrado de la superficie de un cuerpo, o de cualquier objeto, soporta aproximadamente 1 kilogramo de fuerza. Eso equivale a una atmósfera, o en términos físicos más precisos, 101.325 pascales. Pensemos por un segundo en la inmensa cantidad de centímetros cuadrados que tiene la piel humana. Es una fuerza brutal. Pero, como decíamos, al actuar de manera uniforme y en absolutamente todas las direcciones, no se produce ningún aplastamiento. Entonces, el punto clave aquí es interiorizar esta definición formal. La presión atmosférica es exactamente eso, la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera sobre todo lo que está en la Tierra. Es constante e implacable. Y ojo, porque no solo actúa sobre superficies sólidas o seres vivos, sino también sobre objetos inanimados y hasta sobre los líquidos, alterando su comportamiento de formas muy sorprendentes que vamos a ver enseguida. Pasamos a la sección 2, reglas de la presión. Lo verdaderamente interesante de todo esto es que la presión atmosférica no es estática. Para nada. No es un número fijo e inmutable, sino un fenómeno súper dinámico que sigue unas reglas muy específicas. Básicamente hay 4 características que la alteran. La primera, y quizá la más notable, es la altitud. Al subir a una montaña o al viajar en avión, la cantidad de aire que queda por encima disminuye drásticamente y, por tanto, la presión baja. Y es justo por este motivo físico tan directo por lo que nos zuman los oídos en las alturas. El cuerpo está ajustando de golpe su equilibrio interno a esa repentina falta de presión externa. La segunda característica clave es su relación con el clima. Y es que los cambios de presión van de la mano con los fenómenos meteorológicos. Las zonas donde la presión baja suelen ser el aviso de que vienen tormentas y lluvias. En cambio, cuando la presión atmosférica sube, esas zonas de alta presión despejan la atmósfera y traen días azules y soleados. O sea, es literalmente el peso del aire el que dicta si hoy hace falta coger un paraguas o no. Y esto enlaza con la tercera regla, que depende de la densidad del aire. Aquí entran en juego factores como la temperatura y la humedad. El aire caliente es menos denso, sus partículas están mucho más dispersas. Al ser más ligero, lógicamente genera una presión atmosférica notablemente menor. Así que el clima no es solo una consecuencia de la presión, sino que la temperatura y la humedad son variables que la modifican directamente. Todo está conectado. Y bueno, la cuarta característica es que todo esto se puede medir. Aquí hay que hacer una mención histórica obligatoria a Evangelista Torricelli, esa mente brillante del siglo XVII que nos regaló el barómetro. Gracias a este instrumento, la humanidad pudo por primera vez cuantificar, estudiar y predecir esta fuerza invisible que nos rodea, sentando las bases de la meteorología moderna. Vamos con la sección 3, el experimento de la lata. Para ver esto claro, nada mejor que una demostración visual innegable del tremendo poder aplastante de la atmósfera. Imaginemos esta secuencia. Paso 1, calentamos una lata de metal vacía, lo que hace que el aire de su interior también se caliente. Paso 2, la enfriamos de golpe, por ejemplo metiéndola en agua helada. Esto provoca que el aire interno se contraiga bruscamente, haciendo que la presión dentro de la lata se desplome. Y aquí llega el paso 3. Sin esa presión interna para equilibrar las cosas, la presión atmosférica externa aplasta la lata de metal físicamente, de forma violenta, en una fracción de segundo. No es una explosión, es una implosión. Es simple y llanamente la atmósfera haciendo su trabajo habitual, pero esta vez sin encontrar resistencia. Sección 4. Presión y punto de ebullición. Resulta que esa misma fuerza externa, que es capaz de aplastar una lata, también dicta procesos súper cotidianos como la ebullición de los líquidos. Solemos pensar que el punto de ebullición es solo alcanzar cierta temperatura y ya está, pero en realidad es una auténtica batalla física. Un líquido pasa a estado gaseoso en el instante exacto en que su presión interna logra igualar a la presión atmosférica externa que lo está empujando hacia abajo. Es decir, las moléculas del líquido luchan por escapar en forma de gas y el peso del cielo intenta mantenerlas en estado líquido.
Vamos a desglosar la regla central de esta batalla. Si la presión atmosférica disminuye, o sea, si hay menos peso empujando el líquido hacia abajo, las moléculas encuentran menos resistencia. ¿Y qué significa esto? Pues que el líquido necesita muchísima menos temperatura para empezar a hervir. Por el contrario, ante un aumento de la presión atmosférica, tenemos una fuerza mucho más pesada, aplastando el líquido, lo que exige considerablemente más energía y, por tanto, más temperatura para lograr la ebullición. Para entenderlo de forma práctica, vamos a comparar distintos entornos donde la física de los fluidos entra en acción. Si intentamos hervir agua en la cima de una montaña, debido a la baja presión que vimos antes, el agua hervirá a menos de 100 grados Celsius. Sin embargo, si usamos una olla a presión en nuestra cocina, lo que estamos haciendo es forzar un entorno artificial de altísima presión atmosférica. Ahí dentro, el agua necesitará superar holgadamente los 100 grados antes de poder hervir. Y es precisamente por atrapar ese calor superior sin evaporarse, por lo que las ollas a presión consiguen cocinar nuestros alimentos muchísimo más rápido. Es pura ciencia en nuestra cocina. Y llegamos a la sección 5, la ciencia en tu entorno. Para ir cerrando, es vital conectar estos conceptos tan abstractos con la experiencia cotidiana. Porque la presión atmosférica no es solo una teoría aburrida, es un requisito indispensable para la vida en la Tierra. Su influencia es absoluta. Rige cosas tan mundanas como establecer los tiempos para cocinar una cena familiar, hace que sea físicamente posible respirar al empujar el aire hacia nuestros pulmones y determina radicalmente el rendimiento físico cuando hacemos deportes en altitudes elevadas. Es una constante omnipresente que marca todas las reglas del juego del día a día. Entender esto permite observar nuestro entorno desde una perspectiva científica muchísimo más profunda. Así que, sabiendo que en este mismo instante hay una enorme columna invisible de aire ejerciendo 1 kilo de peso por cada centímetro cuadrado a nuestro alrededor, cabe preguntarse, ¿qué otras fuerzas invisibles y colosales están moldeando la realidad cotidiana ahora mismo, sin que nadie se dé cuenta? Sin duda es una de esas preguntas que nos invitan a mantener viva la curiosidad y a seguir explorando los fascinantes misterios que la ciencia nos ofrece.